Bienvenidos a un nuevo capítulo de Anholster Lab, especial plebiscito salida. Te invitamos a escuchar sobre la propuesta desde la mirada de diferentes expertos a solo 15 días para que se celebre el plebiscito salida el próximo 4 de septiembre. Me presento, soy Cristóbal Uneus, socio y director de Data Science de Anholster, y me acompaña aquí nuestro gran gerente general Antonio Díaz, también de Anholster, y por supuesto nuestro gran invitado hoy día, el ex parlamentario Pepe Out, sobre el cual hablaremos lo que va a pasar hacia adelante. Muchas gracias, Pepe, por aceptar nuestra invitación. Hola, hola. Tú te bajaste con una proyección hace un par de meses, un mes y medio, creo que fue 2 meses, que después actualizaste hace un par de días. ¿Nos quieres contar un poco de tu reflexión de cómo ves el panorama? Sí, sí, bueno, yo acostumbro a hacer, tú sabes, Sí. proyecciones yo lo que hago básicamente es hacer conversar las cifras de la elección precedente, en este caso, primera y segunda vuelta presidencial de noviembre y diciembre del 2021, con los posicionamientos de las alternativas. Y, y lo que se puede observar es que Gabriel Boric, que es la persona que llegó a ser presidente con menos respaldo propio en la historia reciente de Chile, tan solo 25,8% de los votos, hizo luego una campaña para hacer lo que se hace siempre en las elecciones binarias, conquistar el centro. ¿Ah? Mm. Entonces, enfatizó la gradualidad de las reformas, hizo una acrobacia importante para hacerse cargo de la demanda de orden y seguridad pública y peregrinó y se entroncó, intentó entroncarse con los liderazgos y el mundo de la concertación. Y con eso consiguió 2,8 millones de votos adicionales y llegó entonces al 55,87% de los votos. Y por otro lado, Cast, que tenía un perfil al extremo del arco político, obtuvo 3,6 millones de votos, 44,13%. Y si uno compara el posicionamiento del apruebo y el posicionamiento del rechazo con las respectivas referencias de 2019, ¿qué es lo que puede decir? Que la propuesta de la convención está varios metros a la izquierda de lo que fue Boric de segunda vuelta. La propuesta del rechazo está varios metros hacia el centro respecto de lo que fue José Antonio Cast, apoyado exclusivamente por la derecha, en cambio ahora el rechazo transversal, y sobre todo representaba la continuidad y la vigencia de la constitución actual. En cambio el rechazo ha conseguido identificarse a sí mismo como otra alternativa para llegar a una nueva constitución. Incluso el presidente Boris validó eso porque dijo, ya no estamos eligiendo entre la constitución de la convención versus la constitución de cuatro generales, sino más bien estamos decidiendo entre la constitución de esta convención o la constitución de la convención que viene. Entonces, ¿yo qué digo? Los que votaron por Boris en primera vuelta, 1,8 millones, por supuesto la casi totalidad de ellos debiera inclinarse por el apruebo, por la sintonía entre el programa de primera vuelta y la propuesta constitucional. Los que votaron por Cast en segunda vuelta, en la disyuntiva Boric-Cast, la probabilidad de que ahí haya votos apruebo es mínima. Y por lo tanto, el rechazo parte con esos 3,6 millones y el apruebo con esos 1,8. Y de los 2,8 millones que se sumaron a Boris contra Cast, mi hipótesis es una hipótesis a Mm. partir de mi observación. Por supuesto, uno lee encuestas, pero no son solo la lectura de encuestas. Es que 3 de cada 4 de esos votantes está optando por el apruebo y 1 de cada 4 está optando por el rechazo. Hago una prevención, digo que podría eso ser más disputado, porque yo no preveía tanto protagonismo de liderazgos de centro izquierda en el campo del rechazo. Por Tú dices supuesto, siempre. como, perdón, tú dices como la senadora Rincón, el senador Walker y otros más en Claro, el fondo. y muchos más, y en la franja, y en los debates, en fin. Entonces, claro, se ha alejado, porque mientras más se pareciera
a la segunda vuelta, ¿ah? Es decir, un enfrentamiento entre el campo progresista y el campo conservador, mayores probabilidades tenía la prueba. Pero aquí eso de alguna manera, se nubló ese enfrentamiento. Y por lo tanto tú tienes un rechazo transversal. ¿Ah? Entonces, y luego a eso le agrego los nuevos votantes. Y yo estimo, aunque las cifras de consulta en el CERVEL me hicieron temblar, ¿ah? Aunque no voy a hablar de temblores, ¿ah? Porque pueden sobrevenir, pero me hicieron temblar en el sentido de que es muy auspicioso que 12 millones de personas hayan consultado dónde votan. ¿Ah? Yo tengo un pero en esto. Desde que se creó Internet, Pepe, la gran disyuntiva que ha tenido Internet es reconocer un robot de un humano. Y uno de los problemas que yo tengo es que no sé si Selver tiene la capacidad de mirar los logs del servidor web y ser capaz de definir, ¿es esto un robot o es esto un humano? Puede ser, ¿ah? Porque los números son estratosféricos. A mí me Estratosférico, o resultaron, sea, a mí me 50% más del resultaron padrón que esté inverosímiles. consultando, 50% más del padrón que esté consultando, a mí me encantaría que el CERVEL por lo menos dijera geográficamente de dónde vienen las consultas. Vienen todas de Santiago, están esparcidas en la región según una distribución, la distribución geográfica que uno tiene en cada una de esas localidades. No sé, o sea, cuando ponen el número así a secas, yo te juro que Bueno, siento que es alguien que construyó un robot. puede ser, Antonio, Es, porque 12 de 15 es el es 80%. ciento, y es de gente que no ha votado hace casi Claro. 10 años. A mí me resultó inverosímil, pero igual me hizo Te, temblar. fue Estoy telúrico. pronosticando, sí, El número fue telúrico. yo estoy pronosticando, Cristóbal, en 9.300.000 Sí. votantes, es decir, un 14% de incremento, que es modesto y que corresponde más o menos al diferencial de respuesta frente a la pregunta si está decidido ir a votar. Las cifras de hoy respecto de las cifras previas a la presidencial son del orden de 15% más, de Yo encuentro mayor. o sea, a mí me gustó mucho cuando recibí el Word, primero porque lo encuentro de un resumen fantástico, que a uno que le gustan los números, explicarlo en esa forma tan sencilla, yo encuentro que es notable. Lo de las cifras del CERVEL ayer cuando yo lo miré, yo me fui de espalda. O sea, si van a votar 12 millones de personas, o sea, hay una polla de Hoster, Pepe, que te invito a participar, te la vamos a mandar, Así, que es una ya, que para ganar tienes que estar lo más cerca posible con 2 dígitos del porcentaje con el cual gana el apruebo o el rechazo y de la participación. ya. Porque si ponemos solo un dígito después de la coma, hay empate y Ok. tendríamos que dividir el premio entre mucha gente. Pero hay Bueno, una polla ahí, por lo tanto puedes participar. yo las pollas que he hecho, el ganador es el que tiene la suma de las distancias Ah, menor. sí, claro. Perfecto. Que es lo mejor, creo yo. Es lo mejor. Sí, Así sí, debiera ser. claro, claro, Es el algoritmo ganador, eso no claro. lo hemos discutido nosotros todavía. Claro. ¿Sabes por qué no hemos discutido? Porque la única polla que hicimos antes, que fue para la elección pasada, la segunda vuelta, eh, todos los premios le achuntaron, pero A los 2 dígitos. a los 2 dígitos. Pepe, yendo en esa línea, y gracias por esta claridad, cómo llegaste, por el razoneamiento que estás mirando. En el fondo, 3 de cada 4 de la, de la segunda vuelta se va a la prueba y 1 cada 4 se va al rechazo y con eso gana el rechazo, ¿no es cierto? ¿Tú ves que la campaña está posicionada de esa manera o esto habría sido así con o sin campaña? ¿La campaña movió la aguja? ¿Está moviendo la aguja? Yo creo que ha movido muy poco, ¿ah? Desde la fotografía. Yo te digo, yo me di cuenta que el apruebo tenía una dificultad prácticamente irremontable desde que termina la convención, desde que la comisión revisora, además el reglamento se lo impedía, no hace las correcciones a los puntos claves que habían alejado el sentido común mayoritario. O sea, yo pensé inmediatamente, esta propuesta no va a ganar en el centro. Y la elección se va a resolver como todas las elecciones binarias en el centro.
Y, y entonces, claro, la campaña ha movido o no ha movido, yo creo que ha movido muy poco. ¿Ah? Y ha movido muy poco, quizás el hecho más relevante, por un lado, por el lado del rechazo, ha sido la inteligencia liderada por Javier Macaya, que sacara a la derecha del software de defensa de la Constitución vigente y de meterlo en el eje de elijamos otro camino para una nueva Constitución. Yo creo que eso fue clave. Si esto hubiera sido entre la Constitución propuesta por la Convención y la vigente, probablemente el resultado que esperáramos fuera muy distinto. Ese elemento creo yo que fue clave. Segundo, el gobierno y el apruebo ha ido variando de estrategia, porque partió primero polarizando entre la constitución de 4 generales y cualquier cosa mejor que eso. Y entonces, en el fondo, el primer periodo fue la convención se defiende y el segundo periodo la convención se corrige. ¿Ah? Y eso ha sido con alguna inconsistencia, porque además no tiene unidad interna. Uno ve la franja, por ejemplo, tú ves en la franja personas que ponen cosas que ni siquiera quedaron en la convención, pero que quisieran que quedaran, nacionalización, etc. Luego personas que defienden a rajatabla lo ocurrido y personas que dicen la convención dejó mucho de que desear, hay que corregir. En cambio, en el otro, que yo creo que eso era la clave que tenían que resolver, no conviven los dos mensajes posibles. Los republicanos capitularon, porque podría haber dos mensajes en la franja del rechazo. Uno defiende la constitución del 80, el otro, vamos a una nueva constitución, pero ellos lograron unificarse, y yo creo que ahí fue clave que los republicanos se dieran su tiempo, porque si hubieran tenido tiempo, y con los rostros de Gonzalo de la Carrera, y José Antonio Caz y demás, obviamente habrían favorecido mucho el apruebo. Pero es muy interesante la forma como lo miras, porque uno ve la elección de convencionales, ¿eh? Y justamente la lista del pueblo tuvo una inteligencia ahí en la franja que es inigualable. O sea, nosotros desde el punto de vista de los datos, no sé si sabes, pero por eso yo te hablaba de los bots, pero también construimos bots para escuchar la radio y escuchar los mensajes políticos en todo Chile y saber cuánto hablan de la prueba o del rechazo. Y hay un montón de contenido que publicamos de este tipo de cosas que más bien es como llevar luz a esta caja negra que usualmente uno no conoce que está dentro y cómo se mueve. Pero una de las cosas que a nosotros más nos sorprendió de la lista del pueblo es que no aparecía ningún mensaje, gastaban nada, o sea, no gastaron nada. Políticamente hablando, son campañas que lo pueden financiar entre una pichanga de fútbol, juntar la plata y financiar la campaña. Y ganaron lo que ganaron. Y ahora los que están mostrando una inteligencia política del mensaje es la derecha, que no entendió nada en el plebiscito, en la elección de convencionales, ni en el plebiscito de entrada, porque honestamente la estrategia de la derecha en el plebiscito de entrada es equivocadísima. Ellos deberían haber votado a prueba con todo y nunca haber sido parte del rechazo, porque no se lo podrían haber expuesto en su cara jamás eso, ¿cierto? O sea, no, yo voté a prueba, quiero una nueva constitución, así que límpiame de la antigua. Pero en esta pasada yo debo decir que yo la franja que he mirado encuentro confusa. Es una franja muy difícil de entender. Me recuerda mucho el ejercicio que nosotros hicimos del cabildo en el proceso el autoconvocado en el proceso de la Bachelet, en que yo encontré que era un ejercicio extremadamente elitista. Era súper difícil poder hacer un cabildo como ese en una forma diversa, con un público no elitista propiamente tal, educado y que sabía lo que estaba leyendo. O sea, nosotros que leímos, yo diría que entre el concepto de sostenibilidad y varios otros era difícil. O sea, lo que supuestamente duraba 2 horas, duró 6 horas. Entonces, mi pregunta en este razonamiento de fondo es, el día después, porque si salen 12 millones de personas a votar, y pongamos en el escenario que el CERVEL está correcto, no son bots, a mí la impresión de que hemos tenido sorpresas en todas estas elecciones. El 80-20 no era una cosa esperada. La elección de la lista del pueblo no era una cosa esperada. El no poder de veto de la derecha en la convención no era algo esperado. La elección de Boric era algo
era una candidatura en teoría más bien figurativa, pero no era con una esperanza de ganar hasta que la Pamela Giles dice, le hace el challenge a la generación digital y ellos se vuelcan como locos a inscribirse. Que Sichel pase a la elección, que entre Kast y que saque más votos que Boric en la primera vuelta. Como que estamos llenos de sorpresas. Entonces, a mí, la verdad, a esta altura yo no me sorprendería nada de que si vayan a votar 12 millones de personas. Mi punto es el día después. ¿Tú no crees que el día después, ganando apruebo o rechazo, nos metimos en un zapato chino? Porque es como casi imposible que si gane el rechazo, tengamos una convención con las mismas reglas de hoy. Y que si gane el apruebo, el gobierno sea capaz de gobernar sin ceder al centro y sin ceder a reformas, ¿no? Bueno, entramos hace rato, entramos en una situación compleja, ¿ah? Y cualquiera sea el resultado, el proceso constituyente continúa. No imaginarás al Senado, en caso de que ganara el apruebo, concurriendo alegremente a redactar la ley orgánica de su defunción, ¿ah? La ley orgánica Autodestruirse. que rija la Asamblea, la Cámara de la Región, ¿ah? Por nombrarte un tema, pero en todos los temas. Y eso probablemente haya trabajo lento y prolongado en el tiempo para que haya posibilidades de mejorar, corregir, cambiar, en fin, las cosas que más le molestan al Congreso y que tienen sintonía con las molestias de la población. Y si gana el rechazo, claro, el camino es bastante, quizás más breve, ¿ah? Quizás más breve, en el sentido de que, mira, yo lo veo del siguiente modo. Gabriel Boric, que había sacado solo 25,8% de los votos y sumó luego 30% adicional, tenía la oportunidad de convertir ese apoyo frágil y provisorio, los 2,8 millones, en un apoyo estable en el plebiscito de septiembre. Pero para eso necesitaba la convención. Necesitaba que la convención jugara el juego de no hacer una constitución partisana. De hecho, él dio señales, hizo lo que pudo, digamos, para conseguir. Imagínate tú, hubieran incorporado a una fracción de la derecha del centro político en el acuerdo. ¿Ah? Estaríamos discutiendo si la convención tiene 65 o 70% de los votos. Y eso, para cualquier gobernante, una elección en medio término con un resultado de 65%, porque aun cuando no participara en la elección, tú sabes, el plebiscito obviamente le repercute al gobierno de turno, eh, Absolutamente. sería un viento de cola para su programa y para su estabilidad. Él podría ser el ok del éxito de su gobierno con eso. Y es muy probable, altamente a mi juicio, que el pueblo le dé una segunda oportunidad al presidente Boric para que lidere de punta a cabo un proceso que culmine con una constitución, parafraseando a Lagos, de consenso, con una constitución que sea votable por el 75 o 70% de los chilenos. Puede fracasar en ese intento, por supuesto, pero si lo logra, él puede decir su gobierno ya está inscrito en la historia porque habrá sido el presidente y el gobierno que consigue una constitución de consenso aprobada por amplísima mayoría de los chilenos, y aun cuando naufrague, aunque esto no debería decirlo, pero aun cuando naufrague los temas por los cuales la gente evalúa a los presidentes, el mandato habrá tenido sentido. Pero ¿Ah? una victoria indiscutible de la convención es que movió la línea sociocultural en una forma bastante notable. O sea, Además, yo diría claro, que es una victoria indiscutible. Yo creo que alguien que hable hoy día de una constitución sin medio ambiente, pueblo originario, paridad, obvio, yo creo que esos tres temas como puntos iniciales, ya estamos hablando de que el menú no lo miran más allá de eso. O sea, yo me voy a quedar en la entrada en que tenga esas tres cosas y de ahí en adelante sigo mirando el resto, absolutamente. pero me da la Alguien me impresión de que preguntaba me da la en una impresión de que el menú conversación, es como bien básico y bien sencillo del menú de partida. absolutamente. Ayer me preguntaban si habrá sido tiempo perdido. Y yo decía, mira, no es tiempo perdido, porque al final eh, identificamos lo que no queremos, pero al mismo tiempo convencimos a mucha gente que, por ejemplo, frente a la plurinacionalidad, dejan de oponerse
al reconocimiento constitucional, a la multiculturalidad, al mapudungún como segunda lengua oficial, es decir, cosas que resistieron, ahora les parecen razonables. El Estado Social y Democrático de Derecho ahora les parece razonable. Unas cosas que, que habrían cruzado espadas para impedirlas, hoy día, de buen talante, las aprobarían. De alguna manera, claro, los excesos de la convención hacen que el centro se haya desplazado y desplazado, a mi juicio, a un buen lugar. Ahora, tú mencionaste algo que yo encontré muy interesante, que dijiste que el presidente habría, con la corrida al centro en la segunda vuelta, que fue muy importante para esos 3 millones de votos, necesitado el apoyo de la convención para producir una constitución que se podría haber aprobado, ¿no es cierto? Y uno puede decir de alguna manera que no sabemos si lo hizo, cuán lo hizo, qué hicieron los ministros, está lo mismo eso ahora, pero que ese diseño no estuvo o fracasó, ¿correcto? Entonces, la pregunta ¿es posible que él logre hacer eso si se hace de nuevo? Pensando que si vota el 80% de la gente y el rechazo gana por lo que dicen las encuestas o tu estimación, la derrota política va a ser bien dura y tú que la conoces mucho más de cerca que nosotros, que somos unos espectadores, ¿no es cierto? Le va a costar rearmarse y la pregunta es, ¿tú ves que políticamente es factible que él más que reinventarse él, porque mi impresión es que él está convencido, es su coalición la que no está convencida? Yo veo al presidente muy solo en este esfuerzo de una constitución que sea la casa de todos en su sector. También, pero la necesidad tiene cara de hereje. Ah, Y francamente, sobre el fracaso, ahora, convengamos que no creo yo, no está dentro de mis hipótesis, eso sí sería una sorpresa, que esto fuera más allá de 60-40. O sea, esto se va a mover entre 52-48 y 60-40. Es decir, igual tú vas a tener al país en dos mitades y ya. el presidente va a estar parado sobre una mitad del país. Por supuesto, probablemente la mitad más pequeña, pero mitad al fin y al cabo. Imagínate que son 55-45, ¿ah? Que es lo que más o menos dice el promedio de las encuestas. Son dos mitades. Y desde esa mitad hay dos reflexiones. Pues la primera, los ultras o los radicales de su sector, bueno, habrán fracasado en imponer determinados marcos ideológicos que no son los de las mayorías sociales. En la lectura de que la convención representaba a Chile. Claro, o sea, porque O la sea, me convención... refiero del punto de vista de los equilibrios y Oh, cuán aislado estaba el centro en la convención. exacto. La convención fue una foto movida de la sociedad, ¿ah? Movida porque el momento en que se tomó todavía estaban ¿cómo se dice? Las réplicas del terremoto Claro, social. sí. Y por otro lado, las reglas del juego fueron muy específicas. De hecho, a propósito de lo que tú decías de la lista del pueblo, un elemento crucial en el 17% que sacó de votos la lista del pueblo y la chorrera de convencionales tuvo que ver con la decisión de cálculo electoral del presidente Piñera y de su gobierno, de que a última hora mandó un proyecto transitorio para abrirles espacio en la franja, pensando que, por supuesto, iba a perjudicar a la izquierda y a la centroizquierda. ¿Ah? Sin la franja, La parte sin no la sabíamos. franja, Ese buen Cristóbal, Es de punto, un buen, eh, no, buen es la punto. franja, lo de ellos es la sin la franja. franja, Cristóbal, sin la franja, por supuesto que habrían sacado votos las listas independientes, pero votos dispersos. Ah, Y ahí estuvo, yo me equivoqué en esa predicción, por supuesto, porque yo en mi pronóstico pensaba que el 25% iba a votar por lista independiente, votó el 40% por la lista independiente, y luego pensaba que iba a estar, había 88 listas en los 28 distritos, pensaba que se iba a dispersar más, claro. O sea, tenés que pero equivocarte se en alguna concentró, cosa, Pepe, tenés que equivocarte en algo, porque si no te estaríamos pidiendo los números del loto. lógico, concentró, se concentró en las dos listas que tuvieron franja, la lista del pueblo y la lista de independientes no neutrales, que consiguieron identidad corporativa. Además, con la artista más atractiva, por lo menos para Sí, mí,
que Estoy signo de de acuerdo. alegría. ¿Ah? Sí. Eso yo creo que fue uno de los grandes éxitos de la franja de la lista del pueblo, el rostro que le puso, que la dio conocido, algo creíble. Sí, absolutamente. Entonces, y la otra pregunta que tengo es una cosa que nosotros vimos en la segunda vuelta, que, que está ocurriendo también y que va a ocurrir con el plebiscito, es el presidente en Santiago Valparaíso ganó con el 60-40, igual que en el norte, pero en el sur, de Rancagua hacia el sur, perdió. ¿No es cierto? Entonces el país está dividido geográficamente, políticamente en dos, algo que no ha pasado antes, al menos desde el retorno a la democracia, no sé cómo era antes. Y ahora las encuestas muestran que el rechazo está ganando fuertemente en el sur y que en la región metropolitana de Valparaíso está mucho más peleado. Cómo, cómo se gobierna un país donde tienes políticamente la cosa bien dispersa y a quién le habla? ¿Tú crees que ese es un desafío que hay que considerar o no va a ser un factor hacia adelante? Eh, Esto es, antiguamente era así. Es decir, tú tenías territorio, antes era mucho más marcada Ya. la adscripción política de las regiones. En el norte la izquierda arrasaba, en el sur perdía. ¿Ah? La región metropolitana tendía a empatar, en fin, pero era mucho más marcada que hoy día. Ahora, hoy, en esta elección particularmente, porque en la elección de segunda vuelta, si tú consideras todos los votos del sur, de Rancagua hasta Puerto Williams, Kast le ganó a Boric por 150.000 votos, Sí. pero perdió en la región metropolitana, Valparaíso y Coquimbo por más de 1 millón de votos. Mm. Y piensa tú que la distancia fue de 970.000 votos. Ah. O sea, toda su ventaja la Mm. sacó Sí. entre La Serena y Santiago. ¿Ah? Mm. Ahora, eh, yo les decía a alguien ayer, mira, cuando veas que en Maipú gana el apruebo 55-45, no celebres si eres del apruebo y no lamentes si eres del rechazo, porque ganó Vale. 66,6% contra 33,3%. Y por lo tanto, si en Santiago gana ahora 55-45, está perdiendo en el resto de Chile. Y la verdad es que todas las encuestas indican que en la región metropolitana, la región de Valparaíso, es posible que gane el apruebo, pero no por más de 3, 4 puntos, o Claro, sea, 52-48 a lo más. claro, claro. Volviendo entonces en la pregunta inicial, ¿qué puede pasar? ¿Dónde deberíamos poner los ojos en las próximas 2 semanas? ¿En alguna zona en particular? Tú ves la gira, el presidente se subió a un tren, va al sur ahora, ¿no es cierto? Algunas regiones donde el rechazo está marcando más fuerte. ¿Tú ves que eso mueva la aguja o estamos esperando que suceda el 4 y todo lo interesante va a pasar después? Mira, yo creo que a estas alturas el presidente le sirvió a la prueba para evitar el descalabro, galvanizar las tropas, generar unidad de propósito, devolverle el alma al cuerpo, en fin. Pero hoy día ya no le sirve. ¿Y sabe por qué? Porque su nivel los que desaprueban la gestión de Boric son menos, perdón, son más que los que votan rechazo. Y los que aprueban la gestión de Boric son menos que los que votan apruebo. Y entonces el foco de la campaña del apruebo tiene que ser las personas que desaprobando a Boric pudieran votar apruebo. Entonces no les sirve el involucramiento del gobierno y de Boric. Sirvió, pero para esta última, para la recta final, si tú insistes en convertirlo en un plebiscito a la gestión de gobierno, lo van a perder irremisiblemente. La cosa que más me llama la atención es si el apruebo va a ser capaz en la última recta de focalizar la franja en esos electores, en los electores indecisos, porque hasta ahora ha simplemente intentado más bien movilizar a los suyos. Yo no sé si le van a sacar punta a su acuerdo de reformas, ¿ah? Porque es un acuerdo sacado con tirabuzón, con conflictos internos, en fin, yo lo pondría, yo si estuviera ahí en la prueba, lo pondría de protagónico en las últimas 2 semanas, en esta semana, obviamente, porque
porque ya no voy a mover a los que quieren votar a prueba. Lo que necesito es mover a los que están rechazando de manera todavía un poco dudosa o frágil para que vuelvan a la prueba, porque indecisos que además quedan muy poco. Y lo otro es, bueno, el despliegue territorial en las comunas urbanos populares, pero la prueba yo lo veo muy anticuado todavía, haciendo grandes actos con grandes cantantes. Mira, yo que fui candidato muchas veces, dejé de hacer eso hace más de 10 años, porque la inversión en dinero y en recursos humanos para que vaya para hablarle a los convencidos no tiene sentido hoy día en política. Tú tienes que concentrarte en ir donde están los indecisos, que es refugiados en sus casas, ¿ah? En la feria, en fin, en las redes sociales. Y para no ir tomando más tiempo tuyo y también ir cerrando, a mí me da la percepción de que vamos a hacer un péndulo completo en esta elección. O sea, yo creo que partimos con un péndulo ahí de 80-20 y no sé cuán, o sea, perdón, un péndulo en la izquierda probablemente y no sé cuán al centro quedará el péndulo, pero hay una cosa que me impresionó mucho, que es la cola de IKEA de 7 horas el otro día. Y no lo digo como, o sea, esto dentro del ámbito de las percepciones que tú también mencionabas, ¿no es cierto? Que es como, cómo somos capaces de tener un país en que una convención piense en un esquema de sociedad que no sea capaz de leer lo que ocurre también en la calle. Yo creo que esa parte de la convención, y en ese contexto te quería decir, si salen a votar 12 millones de personas, ¿sigue con las mismas proporciones que pusiste en tu predicción o las vaya a alterar? No, yo he dicho que mientras más voten, más amplia Va a ser va a la ser diferencia. la La diferencia. diferencia. No, yo sé que sí, pero te pregunto si, desde el punto de vista de cómo distribuye los votantes, ¿sigue manteniendo los ratios que pusiste en el Word? O sea, mira, si crece la participación, los números se van a acercar mucho más a los números que están entregando las encuestas. Yo, de hecho, Perfecto. hago una prevención. ¿Ah? Digo, si votan muchos más de los que no votaron, tengo dos prevenciones. Una es esa. Fíjate que las encuestas son categóricas en señalar que aquellos que no votaron en el plebiscito de entrada, allí el rechazo gana de manera muy... Y es bastante obvio, Obvio, porque sí. primero son gente mayor, buena parte, y segundo, si no te entusiasmaste con ir a votar en el plebiscito de entrada es porque no te entusiasmó el estallido, Sí. que es el padre, digamos, de esa iniciativa, y por lo tanto la probabilidad de que seas un voto progresista es menor a que seas un voto conservador. Los votantes que van por obligación votan más desde la desconfianza en el Estado, desde el temor al futuro, desde la incertidumbre y desde las incomodidades del presente, más que desde la confianza en las promesas de la política. Son los Sí. electores más refractarios. Mira, es el tipo que lleva 3 años esperando una operación de cadera y que le vale madre que la Constitución diga que va a tener salud garantizada, porque, bueno, porque su experiencia de vida es otra. ¿Ah? Absolutamente. Oye, Pepe, muchas gracias por este Zoom, por participar en nuestro podcast de Amhostel Lab, especial plebiscito salida. Los invitamos a todos a seguir los resultados del plebiscito 4 de septiembre en nuestra plataforma de CIE Chile y te vamos a invitar de nuevo para después entender qué pasó, cómo nos fue con tu proyección, ¿no es cierto? Y qué viene después. Ya, pues. Muchas Gracias, gracias. Pepe. Chao. 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 Descubre todo lo que hacemos en Anholster a través de nuestras plataformas.